Sí les recomiendo ver las charlas que tiene más completa Ángel Lafuente, que se las compartiré después. Tiene una grabada que es 1 hora y media repartida en varios vídeos de una charla completa donde explica toda su teoría y en su experiencia qué es lo que funciona bien para hablar en público. Y de vez en cuando él hacía formaciones presenciales. Yo un fin de semana en Tenerife hice una formación con él de 2 días, que era fundamentalmente oírle 2 días a él hablando y luego había un ratito donde sí que podías practicar. Estuvo muy bien. Entonces yo les voy a resumir algunas de las cositas de Ángela Fuente. Les voy a dar también algunos truquitos basados en mi experiencia. Y vamos a hablar de algunas cosas que no contó, como las diapositivas, para hacernos referencia a lo que el otro día se presentó, que tenía que ver con diapositivas. El objetivo número 1 cuando estamos hablando es comunicar. Eso es lo que te queda más claro cuando ves a Ángela Fuente, pero es la verdad. Si el objetivo número 1 cuando hablas no es comunicar, sino es intentar quedar bien o cualquier otra cosa que no sea tu mensaje, lo que tienes que transmitir, pues lo más normal es que no salga bien, porque te metes con mucha presión a hablar, no es natural el estilo de conversación que vas a hacer. Es decir, para mí sería muy duro tener que hablar como un político para convencer a la gente de que me votase, porque tendría que estar pendiente a un montón de cosas que haría con mi cuerpo, mucho más allá de las palabras. Ese tipo de comunicación requiere una preparación muy larga, que no es fácil de conseguir. Además, los políticos tienen preparadores profesionales como Ángela Fuente, que es un hombre que ha estado entrenando a muchos políticos. Pero como no es nuestro caso, nosotros no tenemos que hablar para convencer a nadie de nada, sino para comunicarnos. Y es igual cuando damos una charla realmente en un congreso, si hay mucha gente delante, pues el objetivo es centrarse en el mensaje, en que vamos a transmitir. Entonces, regla número 1, si no tienes nada que decir, pues mejor no digas nada. ¿Vale? Que a mucha gente le incomoda el silencio, porque el silencio crea tensión, pero a veces es lo mejor que se puede hacer. Cuando tienes una conversación individual con una persona de confianza, fíjate que ahí normalmente hablas bien. O sea, no tienes problemas a la hora de comunicarte con alguien de confianza, porque tu cabeza no está pensando en que te vas a juzgar, ni está pensando en que tienes que demostrar. Simplemente tienes un mensaje que transmitirle a esa persona, se lo transmite y ya está. Entonces, si te fijas, analizas una conversación, incluso podrías grabarla, verás que cumples las reglas de Ángela Fuente, como que tus frases van a ser breves y cortas, no te pegas normalmente una parrafada de 3 minutos antes de que la otra persona responda. Hay un estilo más de diálogo, frase corta, porque si no, no te entiendes, ¿no? Además, si le sueltas una retahíla muy grande a alguien, no te entiende. Entonces, cuando hablamos delante de un grupo de gente, ¿por qué no aplicar los mismos conceptos, ¿no? ¿Por qué no centrarnos en comunicar y tratar a la gente, aunque sea una multitud, como que estás hablando a cada individuo? Eso funciona, también lo explica Ángel. Cuando hablas delante de un escenario, delante de gente, te refieres un rato a una persona y tú estás hablando individualmente con esa persona. Después cambias el turno porque puede ser intimidatorio que hables siempre con la misma persona. Miras a otra persona y hablas un poco con ella. Y después con otra persona. Entonces no estás hablando a unas masas. No tienes que hablar en plural. De hecho, el engagement, la capacidad de enganchar la atención de la gente, funciona mejor si hablas de tú, de la audiencia, que si hablas de plural. Y el truco es ese, tú nunca hablas a unas masas, da igual que hayan ido a verte 20, que 3.000, que 50. Si te mentalizas de que estás comunicando un mensaje y estás hablándole un poco aquí, un poco allí, un poco aquí, repartiendo la mirada para que nadie se moleste, se incomode, puedes conseguir el objetivo. Y da igual que haya más gente. Cuando hay cámaras, pues también es como otro nivel que para mí supuso un reto porque dice, si me equivoco va a quedar grabado. La verdad es que cuando, como los derechos tú tienes que firmarlos, no me ha pasado de que después yo veo una grabación y si hubiera algo mal y le pido que no lo publique, no se publique. Por ejemplo, en Canarias JS de este año di la charla que después di en Barcelona y fue la primera versión, la primera edición, no me gustó mucho cómo salió, era muy complicado el mensaje y les dije que no lo publicasen y ellos no han publicado el vídeo. O sea que tampoco es vida o muerte cuando te graban. Y si sale mal, tampoco es tan importante. Aunque un vídeo vaya a YouTube,
no lo van a ver mágicamente millones de personas y vas a quedar en ridículo para toda tu vida. O sea, las consecuencias de equivocarte a hablar en público no van a ser negativas por errores. Pueden ser negativas porque el mensaje que tú digas pues tenga una connotación muy negativa, que hables de un mensaje racista o xenófobo, claro, eso pues, pero eso no es un problema de que tú comuniques mejor o peor, sino de cuáles son tus ideas. O sea, no es el estilo de comunicación el problema. Fíjense que los mejores discursos se hacen cuando las personas tienen las ideas claras. Si tú le hablas a alguien también conocido de un tema que te gusta mucho y que conoces muy bien, puedes mantenerte más tiempo hablando en solitario que si no, porque son temas de los que has hablado más veces, los has verbalizado más veces, entonces el cerebro también, al verbalizar algo muchas veces, se deben de crear algunas estructuras que hacen que la siguiente vez sea más fácil. Entonces, algunos de mis oradores favoritos, como Joan Melé, el de la Fundación Dinero y Conciencia, él dice en sus charlas que ha dado la misma charla más de 2000 veces, bastantes más de 2000 veces. Y cuando lo vas a ver, yo lo he visto en persona, desprende una energía y una capacidad de palabra y se pega 1 hora y media hablando que no le quitas ojo de encima, ¿no? ¿Y por qué es? Pues porque tiene las ideas súper claras y ha hecho la misma charla muchas veces. También en eventos de software hay esa idea de que si yo hago una charla en un evento no la puedo hacer nunca más porque ya la hice. Y es al contrario. Tu público suele ser diferente en diferentes eventos porque tú des una charla en un sitio y no mucha gente la va a ver. Es decir, necesitas repetir el mensaje como hacen estos grandes oradores, que si quieren que mucha gente les vea y que cale, tienen que hacer el mismo mensaje 1000 veces. Los políticos también cuando hacen campaña o cualquier cosa, van a cada ciudad y al final dan el mismo mensaje. O sea, eso no es un problema y es la forma de mejorarlo, entrenar el mismo discurso. Entonces, si tienes que hablar de un tema que no controlas mucho, que es primera charla y cosas así, te va a ayudar mucho el ensayarlo, el verbalizarlo en solitario. Por ejemplo, las charlas que son para eventos donde voy a estar más tiempo hablando en monólogo, no voy a tener feedback, que no va a ser un debate, las ensayo en casa antes de llevarlas allí. Y las hago en voz alta porque el cerebro en voz alta funciona diferente al verbalizarlo. A veces lo grabo o a veces sin grabarlo, sin más. Al decirlo yo veo si me siento bien, a gusto con ese mensaje, con ese formato o no, y lo voy ajustando y cambiando. Entonces, ensayar las charlas, si quieren que les quede muy bien, es importante. Si no, simplemente es tener un guión de las ideas que vas a transmitir, un hilo conductor y un orden. Por ejemplo, si va a ser más formato debate, o si es más coloquial y admites en cualquier momento que la gente participe, o como hago yo en los podcasts, que no los ensayo, sino que tengo un guión, o en esta charlita, que lo tengo en otra pantalla con mis notas por si me pierdo, y lo voy desarrollando. Pero no es que todo el rato esté en blanco, porque si no me quedaría sin saber qué decir. Los malos hábitos cuando hablamos se pegan, son muy contagiosos. Si te relacionas con personas que cuando hablan en público tienen muchas muletillas, se te pegan, las agarras. No sé por qué pasa, pero de hecho ves que grupos de personas que se relacionan a menudo suelen hablar de una forma similar también. Tienen las mismas muletillas, pero también las mismas jergas, a veces el mismo acento. Se nos pega por imitación. Entonces cuesta desenvolverte en un ambiente de hablar bien, de comunicarte si nadie lo hace. Y por último, para mejorar esto, una clave importante es verse grabado en audio o en vídeo. Siempre es incómodo, yo todavía cuando me veo grabado me incomoda. No, no creo que en ningún momento me vaya a sentir súper a gusto, siempre es un poco nervioso, pero es la única forma en que puedo mejorar. De hecho, cuando me oigo, es cuando digo, ah, mira, esta muletilla no me gustaría decirla, entonces te haces consciente de ella y por ahí trabajas e intentar conseguirlo. Y luego cada cual tiene su estilo. Y mantener a las personas atentas más de 20 minutos cuando está charlando y ellas no, eso requiere muchos años de práctica, es casi un arte. Pero por suerte en nuestros entornos, en las presentaciones de trabajo, no tienes que hablar más de 10-15 minutos. De hecho, puedes montártelo para involucrar a la gente, que es otra cosa que hago yo mucho en las charlas. Es decir, si planeo que este bloque y este van a ser mucho tiempo para mí hablando solo, intento lanzarle preguntas o un poco de debate, porque entonces sé que me van a surgir ideas nuevas que puedo compartir con la gente.
Esto no lo puedes hacer si es un teatro, como cuando fui a Barcelona era un teatro. La propia disposición física de la sala no permitía que la gente participara, aunque yo también les podía haber invitado a un grupo de gente al escenario y hacer un poco de show. Esto lo vas descubriendo cuál es tu estilo con el tiempo. Es decir, bueno, si mi estilo no es dar monólogos muy largos, porque me cuesta mucho mantener la atención, porque tengo que hacer cosas ya muy rimbombantes, como La Fuente, de cambiar mucho el tono, de vez en cuando pegar un grito para que la gente vuelva, moverme mucho. Esas estrategias son más complicadas, pero de nuevo, son cuando vas a dar discursos muy largos. Si no, no hacen falta. Para comunicarnos bien dando una charlita entre nosotros, como la del otro día del trabajo en remoto, no necesitas toda esa variedad de silencios con cambios de tono, con dinámicas que mantengan a la gente entretenida, con bromas. Todo eso no te hace falta. Los grandes maestros como La Fuente sí, pueden estar hablando 8 horas y te mantienen entretenidos 8 horas, pero eso es verdad que no todo, aunque él diga que sí, no está al alcance de todo el mundo, a no ser que lo practicases continuamente un montón de tiempo. Copiar a las personas que te gustan hablando y cómo lo hacen también es importante. Si te gusta cómo se comunica Obama, pues lo que tienes que hacer es vídeos de Obama hablando. Y entonces vas anotando cómo funciona, qué es lo que hace, y el objetivo es copiarle. Si vas encontrando estilos que son más similares a como tú eres también. Si no eres chistoso, pues no cuentes chistes. Si te gustan los chistes, pues cuéntalos. El estilo sí que lo vas aprendiendo con la práctica. Y de último, la parte de diapositivas. De esto hay un montón de libros. Lo importante es que no te quiten protagonismo. Es decir, las mejores diapositivas son las que no están. Si tienes que hacer una presentación, usa diapositivas para mostrar cosas como informes muy claros, gráficas que sean muy reveladoras, código fuente en nuestro caso, si tienes que explicar algo, listas con puntos, que también, ¿sabes? Como un resumen, en plan, tú explicas un bloque, como si yo ahora me hubiera preparado diapositivas, sacaría una con un resumen de los puntos que he tocado, porque entonces es como una conclusión a ese bloque para que la gente lo recuerde mejor. Y en ese sentido está muy bien las diapositivas. Si no, lo mejor es no ponerlas. Por ejemplo, en la presentación del otro día del remoto, muchas diapositivas eran decorativas, eran un texto con unas imágenes bonitas de fondo y tal, pero incluso en remoto solo veíamos las diapositivas, no veíamos la cara de la persona que habla. Le estábamos quitando todo el protagonismo. Entonces, mucho más, las personas realmente quieren ver a quién está hablando, ahí no quieren ver la diapositiva. Pues en general ahí o no usas, no cambias de diapositiva, la mantienes una neutra o una imagen, pero no haces referencia a ella. Y si estás hablando en un proyector, intentar no girarte a señalar la diapositiva, sino hablarle a la gente. Bueno, dicho este resumen, yo de nuevo les recomiendo que van a Ángel Fuente y ahora una sesión práctica y que creo que es de las 7 reglas que él dice, la que más fallamos todos, incluido yo, es la del silencio. Él dice que quien domina el silencio, domina la palabra. Es incómodo, ¿verdad? Si yo he estado 3 segundos en silencio, ¿y qué pasa? Que se crea tensión. Se crea una tensión porque tú, si estás escuchando, dice, ¿qué le pasó? Y si estás hablando y se me está mirando, yo no estoy diciendo nada. Pero te presta mucha más atención si metes un silencio que si mientras estás pensando dices a, sostenido, o bueno, o todas esas cosas que decimos que no dicen nada. Pero las decimos porque tenemos como hay una presión de que si estamos hablando, tenemos la palabra, se está esperando que estemos nosotros con la palabra, y entonces a lo mejor para que no te la quiten, o para que se vea que tú estás hablando, por lo que sea subconscientemente metemos eso, y en realidad lo que estamos haciendo es detrás, mientras decimos o a, estamos pensando qué vamos a decir. Pero no acabamos de oxigenarnos bien, que es súper importante para poder hablar, es que la respiración sea natural. Si cada vez va siendo más entrecortada, conforme pasa el tiempo, porque estás emitiendo ruidos todo el rato, pues tu cerebro funciona peor, porque no se puede oxigenar. O sea que cuando estás hablando, tienes que respirar también. Y pararte, y que no es un problema el silencio. Y para mí es lo más duro de todo. Si tú consigues estar hablando y hacer deliberadamente silencio, tus oyentes van a conectar mucho más contigo. Va a ser más agradable oírte.
vas a poder construir la frase antes de soltarla, que es otra de las reglas de Ángel. Es decir, la frase muchas veces estamos construyéndola y vamos soltando palabras, pero no está construida del todo en la cabeza. Entonces vamos rellenando los huecos con E. Si eso lo que hiciéramos es construirla primero y luego soltarla en la cabeza, soltaríamos ráfagas con frases cortas y del tirón, que es como la gente no se le va el santo al cielo. Cuando las frases son largas y metes sonidos así de esos vacíos en medio, la gente desconecta. El momento en que más desconectamos es cuando las frases no son concisas y rápidas. Y eso lo consigues con silencio, te reestructuras, te paras. Truquitos para poder utilizar más el silencio sin quedar mal, la botella de agua. Yo la uso siempre que voy a dar una charla, aunque no tenga sed, a veces sí que se seca la boca, pero aunque no tenga sed, si me encuentro que estoy bastante agobiado y necesito respirar un poco más, abro mi botella y bebo agua. Y es como que yo mismo mentalmente me estoy excusando para hacer eso. Y esa es la clave, el silencio para que las palabras tengan más sentido y más fuerza también. Y tu mensaje llegue, porque recuerden que todo esto el objetivo es comunicar. Necesito que la idea que está en mi cabeza esté en la cabeza de otras personas. No es otro objetivo que eso.